¿Existe algún dolor en reposo? ¿Dónde se percibe? El paciente realiza 4 movimientos lumbares activos y le preguntamos si alguno de ellos le provoca o modifica su dolor. Como siempre, el dolor puede aparecer, empeorar o desaparecer. Si el dolor del paciente se incrementa en algunos de los movimientos, no asuma automáticamente que es el mismo que refirió en el reposo. Al final de la flexión, le pedimos al paciente que agregue una flexión de cuello para provocar un stretch dural complementario. Tenga en cuenta la posible presencia de un arco doloroso en estos movimientos. A continuación, un test motor para S1-S2, de punta de pie unilateralmente. Continuamos con el test de distracción sacroilíaca. Si se produce dolor central, el test es negativo. Si se produce dolor glúteo unilateral, repetimos el test de una forma más intensa, pero con un soporte lumbar. Si es positivo, serán necesarios los test de evaluación accesorios para la sacroilíaca. De ahora en más, realizaremos todos los test bilateralmente, primero del lado sano, el test de la SEG. Se realiza de forma pasiva. Con él evaluamos dolor y rango de movimiento. Luego se añade una flexión de cuello y chequeamos el efecto producido. No parar al primer dolor, pues podemos estar en presencia de un arco doloroso. Tenga en cuenta los siguientes detalles. El test de la SEG no solo es un test para las raíces L4, L5, S1 y S2, sino que también elonga la dura madre. Por ello, durante el LASEG, también sometemos a tensión la dura madre. Por ello es posible que un LASEG positivo solo provoque dolor lumbar y no necesariamente dolor en las piernas. También es posible que un LASEG izquierdo cause dolor lumbar derecho. A esto le llamamos LASEG cruzado. Es posible la producción de un arco doloroso durante el LASEG. Al final del LASEG, le pedimos al paciente que realice una flexión de cuello accesoria y el paciente puede decir que siente más o menos dolor. Ambos casos son claros ejemplos de signos durales que excluyen un compromiso facetario o sacroilíaco. Me refiero con más detalles al respecto en las publicaciones y cursos internacionales de EDGOM. Cadera, flexión y rotaciones pasivas. Por razones de diagnóstico diferencial, realizamos algunos test de cadera, pues la cadera puede referir dolor a la zona lumbar. Es imperativo realizar la flexión de cadera inmediatamente después del LASEG. Esto nos permitirá descubrir el signo de la nalga. Evaluación de raíces nerviosas. Flexión resistida de cadera, L2, L3. Dorsiflexión resistida de tobillo, L4. Extensión resistida del dedo grande, L4, L5. Eversión resistida, L5, S1. Buscamos por déficit sensorial en la parte distal del dermatoma. Parte distal anterior del muslo, L2. Parte distal anterior de la pierna, L3. Dedo grande, L4. Cara interna del pie, dedos 1, 2 y 3, L5. Cara externa del pie, dedos 4 y 5, S1. Cara plantar del talón, S2. Reflejo rotuliano, L3. Reflejo de Babinski. Reflejo aquiliano, principalmente S1, S2. Continuamos con los test motores. Flexión resistida de rodilla, S1, S2. Extensión resistida de rodilla, L3. Flexión pasiva de rodilla, L3. Este provoca una elongación de la raíz L3 vía nervio femoral. Buscamos atrofia durante la contracción de la musculatura glútea, S1, S2. Y finalmente realizamos compresión hacia la extensión de los procesos espinosos. Ejecución. Colocamos la parte media del quinto metacarpiano sobre el proceso espinoso. La mano permanece casi plana, por razones de confort, y reforzamos con la otra mano.
ambos brazos extendidos. Nuestras piernas semiabiertas inclinadas contra la camilla. Usamos parte de nuestro peso corporal para llegar al límite articular y con más peso provocamos cada segmento. Evaluamos dolor y Enfield. Normalmente es elástico. Tres versiones de la extensión. Comparamos la versión activa con la resistida y la pasiva, con el objeto de detectar una lesión muscular real o una fractura versus un trastorno interno. Continuamos con inclinaciones laterales resistidas de parado. Esto en relación a una fractura de los procesos transversos. Test en decúbito supino. Test de distracción. Rotación forzada de cadera. Abducción y aducción resistida de cadera. Test de Patrick. Test de Gaensel. Compresión axial. Test de decúbito lateral. Compresión hacia la extensión sobre el aspecto lateral de la cresta ilíaca. Test en decúbito prono. Compresión hacia la extensión sobre el sacro. Test de Yeoman. Una lesión real de la sacroilíaca es más bien rara. Es importante focalizarse en elementos objetivos desde la historia y la evaluación funcional. Desafortunadamente, los test de movilidad sacroilíaca no tienen ningún tipo de objetividad. Es por ello que realizamos test de provocación de dolor. Un solo test de provocación de dolor positivo no nos hará pensar inmediatamente en un problema sacroilíaco. Necesitamos al menos 5 test positivos antes de poder llegar a una conclusión. Se coloca la camilla en la posición más baja posible, si es posible, a no más de 45 centímetros. Posición inicial. Para un dolor unilateral, se coloca al paciente sobre el lado no doloroso. Para un dolor central, se lo puede colocar sobre cualquier de los dos lados, o de acuerdo al resultado del LASEG. La pierna inferior extendida y la superior flexionada, con el pie detrás de la otra rodilla. Toma. Una mano detrás del trocánter mayor con los dedos apuntando caudalmente. La otra mano sobre cara anterior del hombro con los dedos apuntando hacia cefalar. Los pies del terapeuta separados. Evitar deslizar sobre la piel. Se deben construir 3 componentes. Primero, una rotación de hombros y pelvis. Ambas rotaciones iguales. El terapeuta se para de puntas de pie y descarga su peso corporal por encima del tronco del paciente, creando una tracción longitudinal hasta el límite articular. Luego de llegar al límite articular, se continúa con el impulso manipulativo. Mientras mantenemos la tracción, realizamos con nuestro peso un swing pélvico
en dirección longitudinal, hacia la dirección del miembro flexionado del paciente. Errores frecuentes. Pérdida de la pretensión antes del impulso manipulativo. Movimiento de swing pélvico hacia la dirección errada. Y demasiada rotación pélvica en el movimiento de swing. En la variante nuclear del stretch no se realiza impulso manipulativo, swing pélvico, sino que mantenemos la posición de tracción por algunos segundos y después de 2 o 3 ejecuciones evaluamos el efecto. Entonces, la maniobra puede ser repetida. Posición inicial. Se debe calcular la posición de supino correcta del paciente. Si se coloca al paciente muy distante hacia el lado opuesto de la camilla, al realizar la manipulación, la pierna se topará con la camilla bloqueando el movimiento. Si por el contrario el paciente yace muy cerca del terapeuta, el mismo se caerá de la camilla. Por ello buscaremos una posición media, el terapeuta parado del lado no doloroso. Ejecución. Asumamos que el lado izquierdo es el doloroso. El terapeuta toma la rodilla izquierda con ambas manos. Flexiona la cadera cerca de 90 grados y, bajo tracción, más confortable para el paciente, llevamos la rodilla del paciente bien por debajo del borde de la camilla, la mano izquierda del paciente sobre su abdomen. El paciente tiene la impresión de que se caerá de la camilla, por lo tanto intentará sostenerse a ella. Esto no es necesario en absoluto. Asegúrese que el muslo del paciente no contacte con el borde de la camilla. A continuación, el terapeuta lleva la rodilla hacia abajo, coloca las manos hacia afuera y se para con ambas piernas separadas de frente a los pies del paciente. Llegar al límite articular de la siguiente manera. El terapeuta junta los pies y descarga su peso corporal sobre el hombro izquierdo del paciente. Asegurarse de mantener la rodilla en posición baja para no perder la pretensión. La manipulación es con un rápido impulso hacia abajo con la mano sobre la rodilla. Para una protusión lumbar alta, se deberá crear mayor flexión de cadera. Esta técnica puede ser usada específicamente cuando el paciente tiene dolor y desviación lateral. Esta maniobra es la combinación del leg over y de una inclinación lateral. La idea es la siguiente. Un paciente con una desviación hacia la izquierda espontáneamente abre el lado derecho a nivel lumbar, porque se siente mejor de ese modo. Por lo tanto, el terapeuta hace lo mismo y lo acentuará. Él también abrirá el lado derecho por medio de una inclinación lateral izquierda. Es indiferente si el dolor es derecho o izquierdo. Lo importante es cuál de los lados abre espontáneamente. Si el terapeuta quiere crear una inclinación lateral hacia la izquierda, se para sobre el lado izquierdo del paciente y cruza la rodilla izquierda por sobre la derecha. Su mano izquierda toma el dorso de la rodilla derecha del paciente. Su mano derecha toma la rodilla izquierda. Ambas rodillas son flexionadas. Se crea una inclinación lateral hacia la izquierda por medio de un movimiento de swing y mantenemos. El resto de la maniobra es lo mismo que el leg over. Llevar la rodilla bien abajo sin perder la flexión de la cadera. El peso corporal sobre el hombro del paciente y la manipulación se lleva a cabo con la mano que apoya en la rodilla. La camilla en la posición más baja posible. El paciente en decúbito lateral sobre el lado indoloro, con el brazo inferior detrás del tronco. El brazo superior cuelga relajado fuera de la camilla. La pierna superior es llevada hacia atrás colgando por fuera de la camilla. Ejecución. El terapeuta parado en dirección craneal.
Nuevamente, llegar al límite articular en rotación. El terapeuta coloca una mano con los dedos apuntando hacia posterior sobre la espina ilíaca antero-superior para obtener rotación pélvica y mantiene la posición por medio de una extensión de codo. La otra mano contra la espina de la escápula llevando hacia la rotación opuesta. Ambas rotaciones deben ser iguales. El segundo elemento es la distracción. El terapeuta, mirando hacia la cabeza del paciente, se eleva poniéndose de puntas de pie, se para sobre una pierna y lleva su peso corporal por encima del paciente en una dirección longitudinal. La manipulación es un impulso hacia la distracción usando el peso corporal, manteniendo los brazos extendidos. La camilla a la altura de la rodilla. Toma. En primer lugar, se coloca verticalmente la porción media del quinto metacarpiano entre dos procesos espinosos. La otra mano refuerza. Luego se lleva la mano inferior a una posición casi horizontal para confort del paciente. El terapeuta se inclina contra la camilla con sus pies abiertos y sus brazos extendidos. Con el peso corporal se llega al límite articular y la manipulación es con un impulso hacia la extensión. Estar seguro de mantener los brazos extendidos todo el tiempo. La camilla a la altura de la rodilla. El paciente yacerá en decúbito prono, lo más cerca posible del terapeuta. Posición del terapeuta. Sobre el lado izquierdo para una compresión unilateral derecha. Con el pisiforme sobre el proceso espinoso, nos movemos en dirección lateral sobre el proceso transverso. Los músculos paraespinales son movidos lateralmente y la mano es colocada con los dedos apuntando lateralmente lo más cerca posible a la línea media. La otra mano refuerza. El terapeuta se inclina hacia adelante. Sus hombros deben cruzar la línea media. Para mantener el balance, el terapeuta se desliza hacia abajo con sus piernas contra el borde de la camilla. Con el peso corporal llegamos al límite articular. El impulso manipulativo se lleva a cabo con los brazos extendidos en dirección medial y caudal. El paciente debe posicionarse lo más cerca posible al borde de la camilla, acostado sobre el lado convexo, sobre su lado izquierdo para una desviación hacia la derecha. El miembro inferior extendido, el superior flexionado con el pie detrás del otro y la rodilla colgando por fuera del borde de la camilla. El terapeuta, parado al frente del paciente, inmoviliza su rodilla y descarga su peso corporal sobre el hombro del paciente en una dirección combinada de rotación y distracción. Se siente una fuerte tracción, la cual es mantenida por más de un minuto, luego relajamos y repetimos nuevamente. En una desviación hacia la izquierda estará limitada la inclinación lateral hacia la derecha. Esta dirección deberá movilizarse. Por lo tanto, el terapeuta se para del lado derecho del paciente. La mano derecha del terapeuta se mueve por debajo de la rodilla derecha del paciente y por encima de su rodilla izquierda, tomando esta última por su aspecto posterior. Las caderas son llevadas a flexión. Se coloca la mano izquierda sobre el aspecto lateral de la rodilla derecha. De este modo, balanceando con ambas manos, realizamos movimientos rítmicos hacia la inclinación lateral derecha. Ocasionalmente mantenemos el final del rango por un tiempo. El terapeuta parado del lado de la desviación y con ambas manos tomando la pelvis contralateral del paciente.
El terapeuta empuja con su tronco y trae hacia él con sus manos con el fin de primero neutralizar, luego corregir y sobrecorregir la desviación. Le sigue el movimiento hacia la extensión, el cual es mantenido por unos pocos segundos y realizado 3 veces consecutivas. Para mantener el balance, el terapeuta debe empujar al paciente levemente hacia adelante durante la extensión y acompañar este movimiento con una inclinación lateral de su tronco. Debe también colocar su rodilla izquierda por delante de la rodilla del paciente para prevenir que el paciente haga demasiada flexión de rodilla durante la extensión.